Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Si Él está con nosotros, ¿de quién temeremos, verdad? Si Él está a favor de nosotros, hermanos, ¿quién puede estar contra nosotros? Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el Señor. Muy bien, amados, ya hemos estado un tiempo fuera y posiblemente estemos un poquito desconectados con la serie que llevamos del libro de los Hechos. Quiero recordarle nada más, hermanos, que la razón por qué estamos, hermanos, retomando el estudio en el libro de los Hechos es porque quisiéramos refrescar, quisiéramos, hermanos, volver a retomar, es la palabra correcta que estoy buscando, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina pentecostal, la doctrina, hermanos, del mover del Espíritu Santo. Y para ello pues necesitamos ir a los orígenes, ir a la iglesia primitiva, ir a la iglesia que dio el comienzo, que miró el comienzo, hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo y que 2000 años después todavía es vigente, hermano. Todavía necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, la última vez que estuvimos hablando del tema, estábamos en el capítulo 13, hermanos, del libro de los Hechos, donde ya estamos viendo la iglesia de Antioquía, ya no es la iglesia de Jerusalén. Y es importante, hermanos, este punto, porque ya no solamente es Jerusalén, pero ahora es hermanos, la Antioquía donde hay gentiles, donde ya la iglesia ya está saliendo, hermanos, de ese globo, de esa burbuja judía, hermanos, y están cumpliendo el mandamiento de Cristo Jesús, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, a toda nación y a toda etnia. Y aquí en el versículo que leíamos anteriormente, hermanos, habla de personajes que no son parte, hermanos, del grupo judaizante, de la élite judaizante, hermanos. Ahora está hablando de personas, por ejemplo, Simón llamado Níger. Esta palabra Níger se refiere a una persona afroamericana, hermanos, de color. Entonces, amados, ya estamos hablando del cumplimiento de que el evangelio está llegando a las etnias. Lo que Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Amén, amados. Ahora, es muy importante lo que estamos mencionando porque lo vamos a volver a leer y ahora le vamos a agregar 2 versículos más, porque leíamos la última vez del 1 al 3, pero agregamos el 4 y el 5 y hablábamos, hermanos, de cómo el Espíritu Santo, Él es el que obra, el que nos ayuda, el que nos acompaña. Ahora yo quiero hablarle de cómo el Espíritu Santo trabaja juntamente con la iglesia. La iglesia necesita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no hace nada sin la iglesia. ¿Me están comprendiendo, santos? Ahora vamos a la escritura, lo volvemos a leer una vez más porque este pasaje es precioso, hermanos. En la iglesia que estaba en Antioquía había, ¿qué dice su Biblia? Profetas y maestros. Póngale mucha atención a estos dos pronombres, hermanos, profetas y maestros. Y luego comienza, hermanos, la lista: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que también se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo de Tarso, o sea Pablo, hermanos. Amén. Ahora, el versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Ahora, esta palabra ministrar, si tiene la versión, hermanos, de las Américas, me parece, no, la Nueva Versión Internacional me parece que dice mientras adoraban al Señor, que más o menos se entiende la misma palabra, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he
llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Quién los llamó? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, fíjese bien que aquí habla como una misma persona. Apártame a Bernabé y a Saulo para el ministerio que yo les llamé. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. Quiero que comprendan bien estos puntos, hermanos. Versículo 3. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora sí vamos al versículo 4 y 5. Ellos pues, enviados por ¿quién, hermanos? Descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Llevaban un caminar, llevaban un andar, una dirección, hermanos, bien específica de qué estaban haciendo y a dónde iban. Versículo 5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Cristo, el Espíritu Santo, llamó a Bernabé y a Saulo, pero ellos se llevaron también a Juan. Después hablaremos un poquito del tema, hermanos. Entonces, veamos esto aquí. El mover del Espíritu Santo, pero también el mover de la iglesia. La iglesia se mueve por el Espíritu Santo, hermanos. Otra vez. La iglesia se mueve por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve la iglesia. El Espíritu Santo dirige la iglesia. El Espíritu Santo da instrucciones a la iglesia. El Espíritu Santo da la fuerza, da la dirección, da el poder, da la autoridad, da la investidura, da la sabiduría, da el conocimiento, da, hermanos, todo lo que necesitamos para que la iglesia opere, para que la iglesia lleve su manifestación, para que la iglesia predique el evangelio. Por eso, hermanos, una cosa que nosotros enfatizamos y que de alguna manera nos hemos estado un poco como desviando, más bien no desviando, descuidando, entrando en un poco de negligencia, y esto también de mi parte, hermanos, es en no enfatizar que la iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no gobierna, la iglesia no avanza, no hay manifestación, no hay resultados. Por eso es que a veces las familias entran en tantas dificultades, separaciones, divorcios, problemas con los hijos, hermanos. Comenzamos a decaer espiritualmente, a enfriarnos y a desviarnos del propósito de Dios, porque el enemigo comenzó a tomar ventaja, porque comenzamos a cederle al enemigo. Amados de Dios, el terreno que le pertenece a nuestras familias, a nuestra vida espiritual. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, vamos a retomar el propósito de Dios para nuestras vidas. Necesitamos el poder, necesitamos la llenura para que la iglesia haga lo que tiene que hacer, hermano. ¿Me están escuchando? Entonces, vamos a retomar esta idea, hermano. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría, te va a dar amor, te va a dar paciencia, te va a dar dirección, te va a decir cómo, por dónde vayas, qué hagas, qué no debes de hacer. Todas las cosas el Espíritu Santo las va a proveer. La iglesia del libro de los Hechos era dirigida por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros decimos que más que los hechos de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, y agreguémosle, el mover del Espíritu Santo y el mover de la iglesia juntos. Pero, hermanos, tenemos que hacer un análisis de cómo es que se lograba este punto en donde el Espíritu Santo hablaba, dirigía, ordenaba, llamaba, daba y también enviaba. ¿Me están escuchando? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia practicaba tres cosas importantes aquí. Practicaba, uno,
adoración. 2, ayuno. 3, oración. Ahora, escuche esto es muy importante. Ponga corazón a lo que le voy a decir. Estamos hablando que lo único que tenía la iglesia era el Antiguo Testamento. Todavía no había una doctrina establecida para lo que nos ahora conocemos como el Nuevo Pacto. Se tenía el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, hermanos, la única actividad que se conocía espiritual era la del sacrificio, era la del tabernáculo y la del templo. Era, hermanos, todo lo que tenía que ver con las fiestas de su tiempo. La fiesta, hermanos, de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya Cristo había cumplido lo que el pueblo judío no pudo cumplir bajo la ley y bajo todos los elementos y toda la obra religiosa que se tenía que hacer en liturgia en el Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo está metiendo un nuevo movimiento de liturgia, un poco diferente, porque ya no hay sacrificios. Ahora el sacrificio es Cristo. Cristo ya hizo la obra redentora, ya derramó su sangre, ya no hay que sacrificar más corderos, ni más palomitas, ni más animalitos, porque Cristo es el supremo sacrificio. Y ese sacrificio ya nos limpió de todos nuestros pecados, no solamente como lo hacía en el Antiguo Testamento una vez al año y un perdón parcial, pero ahora este sacrificio era un perdón completo y total para la eternidad. Precioso, hermano. Entonces ya no se ocupaba la liturgia del Antiguo Testamento, pero sí había que rescatar algunas obras, costumbres, maneras, formas de servir al Señor, pero ahora bajo el nuevo pacto. Entonces estas tres cosas se rescatan de la liturgia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? La adoración. Porque lo que Dios quería no solamente era el sacrificio, pero Isaías dice: estoy hastiado de sus sacrificios y de toda la obra que ustedes hacen y de todas las ceremonias de lunas nuevas y todo lo que hacen, porque el corazón está lejos. Entonces ya no se trataba únicamente del acto de la liturgia del sacrificio, pero sino que viniera algo que saliera del corazón. Y ya Cristo haciendo la obra completa, ahora Él está haciendo el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones, formar en nosotros, hermanos, una liturgia interna que adora a Dios, hermano. Ya no en un cumplimiento de actos religiosos, de venir, de hacer, o de sacrificar, o de dar, o de proclamar. No. Es que ahora se está tratando de que hay corazones que aman a Dios y que adoran al Señor. Y los actos de adoración tienen que ver con la alabanza. Lo que estabas haciendo hace un momento, estabas adorando al Dios de los cielos. El sacrificio ya se dio, que es Cristo. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no hay necesidad de otra ceremonia de panes o de algunas fiestas, porque ya Cristo lo cumplió todo. Ahora lo que Cristo está buscando es que los corazones le adoren, le alaben, le bendigan, le glorifiquen al Señor. Y eso es lo que la iglesia estaba haciendo, adorando a Dios en un nuevo pacto. Pero rescataron la adoración, simple y sencillamente que ahora la llevaron al nuevo nivel, al nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Lo que ahora estamos practicando se comenzó a practicar en aquel tiempo. Dice, mientras ellos ministraban al Señor, pero ya no ministraban en el holocausto, ya no ministraban en aquellas formas religiosas, ahora ministraban con sus corazones. Por eso cuando levantas manos al cielo y adoras al Señor, estás ministrando a Dios.
Y ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Por eso, un poco, decía Pablo, aguántenme un poco de locura. Sopórtenme un poco de locura. Porque ciertamente para el mundo esto no tiene lógica. Pero para nosotros, los que hemos recibido a Cristo y hemos nacido de nuevo, sí tiene lógica. La presencia de Dios que desciende cuando levantamos manos y levantamos nuestros corazones en alabanza, en adoración, porque el sacrificio de Cristo abrió los cielos. Abrió los cielos. Tienes acceso al trono de la gracia. Dios te oye, Dios te escucha, Dios percibe tu alabanza. En el Antiguo Testamento se traía el corderito, se sacrificaba, se llevaba al holocausto y ese aroma subía delante de Dios y era agradable delante de Dios, aunque sea parcialmente, para traer perdón, para traer aceptación al pueblo. Pero una vez que Cristo hizo el sacrificio completo, el sacrificio perfecto, ahora lo que se ocupa es que hermano, el incienso es el humo que sale de tu corazón, hermano, aquello que se levanta y adora al Señor. Y por eso, hermanos, sientes su presencia y su gloria. Por eso sientes paz. Y la gente te puede criticar y te puede decir, ¿y este loco qué le pasa? ¿Qué tiene? Nunca lo van a entender. Porque el Espíritu Santo no es para los inconversos, no es para los mundanos, no es para los pecaminosos, es para aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Son los que pueden adorar a Dios, hermano. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba adorando a Dios, hermano. Y cuando la iglesia adora a Dios, el Espíritu Santo se manifiesta. No le estoy hablando de la música, no le estoy hablando, hermano, de todo lo que conlleva el culto, pero le estoy hablando de los corazones. Los corazones. Cuando te sale de adentro hacia el Señor, tu alabanza. Cuando bendices el nombre de Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo reacciona, responde, viene, hermanos, con gloria, con poder. Tres cosas hacían la primera, adoración. ¿Qué hacía la iglesia? Ayuno. El ayuno fue rescatado también de la liturgia del Antiguo Testamento, hermano. Ahora, ¿por qué el ayuno? Porque el ayuno fue malinterpretado por la liturgia judía, hermanos. Volvemos otra vez a Isaías en los primeros capítulos, diciendo el profeta, es que Dios está harto de los ayunos que hacen, porque creían que de esa manera se justificaban, porque aún en el tiempo de Cristo había gente religiosa que se paraba en las calles, ponía caras pálidas para decir, estoy ayunando. No se trataba de eso. En el nuevo pacto el Señor Jesús nos revela, el Espíritu Santo nos revela que el ayuno se trata, hermanos, de poder debilitar la carne, porque siempre la carne está batallando y está luchando. Siempre la carne te quiere llevar hacia el fracaso, te quiere llevar hacia lo pecaminoso, te quiere llevar hacia la debilidad, te quiere llevar hacia lo material, te quiere llevar hacia las cosas, hermano, de este mundo. Y te quiere, hermano, opacar tu espíritu, quiere cerrar el cielo. ¿Y qué hace el ayuno? El ayuno humilla, somete, hace sumisa la carne. Ayune, verá. Cuando no puedas vencer algo, ayuna. Ayuna de celular, verás. ¿Aló? Ayuna de tu programa, ayuna de las novelas. ¿Qué es el ayuno? Privar a la carne. Prívala de sus deseos, prívala de sus apetitos,
para que entonces el Espíritu Santo pueda tener una mayor intimidad con tu espíritu. Lo que pasa es que tu espíritu está apagado, tu espíritu está debilitado porque no recibe alimento, porque no se fortalece ni con la palabra ni con la oración, hermano. ¿Por qué? Porque la carne está demandando. ¿Qué es andar en la carne? Sino en el enojo, en la ira, en los deseos mundanos. Amén. En la perversidad, en los desvíos, en los pensamientos inicuos, en los pleitos y en las contiendas, en la falta de dominio propio y de control, en los problemas familiares. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Siguen aquí todavía? Entonces la iglesia, ¿qué hacía? Adoraba. ¿Qué hacía la iglesia? Ayunaba. Porque tenían que tener sensibilidad. Había que tener oído al Espíritu Santo. Había que permitir, darle libertad al Espíritu para que hablara. Que no fuera un acto carnal, personal, egoísta, legalista. Tenía que ser el Espíritu Santo. Y hoy, muy difícil que el Espíritu Santo, hermano, pueda hablar, porque hay tanta arrogancia, egoísmo, tanta personalidad, tanto de nosotros, que no nos hemos muerto todavía para Cristo Jesús, hermano. 3 cosas hacía: adoraba, ayunaba, y tercero, oraban. La obra del Espíritu Santo y la obra de la iglesia. Si queremos que el Espíritu Santo obre, el Espíritu Santo dirija, el Espíritu Santo hable, el Espíritu Santo llene. Miren, ¿por qué le estoy diciendo a los padres de familia? Padres, lleven a sus hijos. Papá, lleva a tu hijo. Esta generación está siendo atacada, hermanos. Está siendo golpeada. Está siendo, hermanos, invadida en sus corazones. Hay una sutileza del diablo, hermano, que se está metiendo. Se está metiendo, hermanos, en los muchachitos, los niños, las jovencitas, apáticos, apáticas. Con tantas luces, con tanto llamamiento, con tanta contaminación, que el mundo, hermano, está absorbiendo, está capturando sus mentes con ideologías perversas. ¿Sabe dónde está el poder, hermano? ¿Cómo podemos vencer esto? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que se mueven en los aires. Es el Espíritu Santo. Si exponemos nuestros hijos al Espíritu Santo, expongámoslos. Expongamos a nuestros hijos. Yo no lo puedo llenar, usted no lo puede llenar, usted no puede hacer la obra, pero el Espíritu Santo sí puede. Y si el Espíritu Santo bautiza con poder a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, ellos van a cambiar, ellos van a vencer, ellos van a desechar esa obra maligna. Pero se ocupa ejemplo, se ocupa dirección, se ocupa sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar todo esto? En la oración, hermano. La oración. La oración, hermano. No rindas la trinchera de la oración, amado. 3 cosas hacía la iglesia: adoraba, ayunaba y oraba. Oración. 3 cosas que ya no se practican, porque aún la adoración la confunden con cántico. A eso le llaman adoración. Cuando adoración tiene que ver con servicio también. Tiene que ver con lo que el corazón le da a Dios en todo lo que hace y en todo lo que presta. Wow. Híjole, hermano. Entonces, 3 cosas hacía la iglesia. Se me fue el tiempo y era la introducción. Entonces, ahora me está cayendo el 20, porque lo leí, lo releí, lo volví a leer, ya lo había leído.
Me lo aprendí de memoria, lo volví a repetir, lo volví otra vez a darle vuelta, a darle vuelta. La Biblia dice, había profetas y maestros. Maestros y profetas. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia maestros y profetas? ¿Cuánto necesitamos de profetas hoy, hermano? Pero no de los locos que andan ahí que no le atinan. Ay, Chihuahua, cómo me cae. Por más que le digo, atínale, por favor, atínale. Porque entonces eres adivino. ¿Sabe qué le faltan a esos profetas? Los maestros. Había profetas, sí. ¿Qué hace el maestro? Enseña. Enseña la palabra de Dios. Instruye. Instruye, instruye, instruye. Para cuando llega el profeta ya viene instruido, enseñado. Y luego, hermano, viene con un acto de adoración, viene ayunado y viene en un espíritu de oración. Óigame, este sí es profeta. Por eso Ágabo apareció y Ágabo dijo: hey, ¿de quién es este cinto? Del que sea, a donde va a ir, lo van a encarcelar. Y era Pablo, y se le cumplió la profecía a Ágabo. ¿Y se acuerda de las hijas de Felipe? Mujeres jovencitas, princesas, doncellas, profetisas. Quiere decir que se estaba cumpliendo lo que Pedro dijo cuando citó a Joel: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Quiere decir, hermano, que son nuestros jóvenes los que van a percibir y recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y, hermanos, el mover profético va a estar en ellos. Pero tienen que tener maestros. ¿Por qué había maestros y profetas? Porque el Espíritu Santo iba a hablar. Entonces, el profeta sin el maestro se desvía, se desboca, sale con cada ocurrencia, pero aparece el maestro. No, mijo, la Biblia dice esto, esto y esto y esto. Aquí está la instrucción. Aquí está el cómo se hacen las cosas. Y si el profeta se somete a la enseñanza, instrucción de la palabra de Dios, será usado poderosamente. Lo que pasa es que tenemos profetas no sujetos a la palabra del Señor. Viene un mover del Espíritu Santo. Ya lo estamos entendiendo. Ya lo estamos entendiendo. Nos tardamos un poquito porque a veces somos medios necios, medios inútiles, discúlpenme la expresión, medios torpes, pero Dios es bien paciente. Dios es bien paciente, hermano. Y se han cometido un montón de errores y un montón de faltas y un montón de fallas, hermanos. Y a veces hemos hasta sacrificado generaciones completas por no haber entendido el mover del Espíritu Santo. Pero no nos va a volver a pasar. Esta generación que tenemos ahora va a ser ganada y va a ser llena del Espíritu Santo. Por eso le digo, exponga a su hijo al Espíritu Santo. Expóngalo. 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 Tráigaselo. Le vamos a decir a los varones: lléveselo. Llévese al teenager. Así como sea, todo enojado, molesto, inquieto. No importa, tráigaselo. Le dije a los directivos de los jóvenes: yo ya me están organizando la de las niñas. Búsquenme una manera de hacer retiro para las niñas, nuestras jovencitas. Y a la hora de buscar oradores que
que enfoquen. Nosotros no podemos llenarlos del Espíritu Santo, pero sí podemos exponerlos. Hacer lo que hicimos cuando los dedicamos. ¿Se recuerda cuando los trajiste a la iglesia pequeñitos en tus brazos? Los expusiste delante de Dios. Le dijiste: Señor, aquí está mi hijo, mi hija. Y te comprometiste con Dios. Una vez más, vuélvelo a hacer, pero ahora hazlo al Espíritu Santo. Entonces el maestro dio instrucción y el profeta recibió revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habló. Ahora, aquí viene la pregunta que le hice la última vez. ¿Habrá hablado el Espíritu Santo directamente o habló por medio de un profeta? La Biblia no lo dice, pero es muy obvio que la Biblia nos está anticipando y diciendo: había maestros y profetas, porque el Espíritu Santo iba a hablar. Ahora, que se hayan levantado locos, de los muchos que hay, adivinos que no le atinan, no quiere decir que el movimiento profético haya quedado muerto en el pasado. Es tiempo de revivirlo. Pero la única manera de revivirlo es volver a lo que la iglesia hacía: adoración, ayuno y oración. Y le pegamos, hermano. Y entonces se cumplirá la escritura: sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros hijos soñarán sueños y verán visiones. Y los viejos soñarán. O sea, déjenos dormir, pero ellos verán visiones. Dios. Yo creo mucho en nuestros hijos, hermano. Yo creo en ellos. Amén, santos. Entonces, el Espíritu asigna la tarea y los hermanos los envían, la iglesia los envía con el respaldo de la iglesia. Pero dice la Escritura que la manera en que los enviaron, ¿cómo fue? Les impusieron las. Otro punto que se rescata del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el sacerdote con el sacrificio? Antes de hacer el sacrificio del animalito, ponía las manos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? ¿Qué se hacía cuando se ungía a los reyes? Se imponían las manos. Se rescata la imposición de manos, porque Cristo nos enseñó en su palabra diciéndonos: y pondrán las manos sobre los enfermos y que no le pase lo que al pastor, que yo voy a orar por los enfermos y se mueren, ya nadie me llama. Pero muchos de ustedes tienen el don de sanidad y no lo saben. No lo saben. Muchos de ustedes tienen el don de sanidad. Atrévase a poner las manos sobre los enfermos. Atrévase a poner las manos sobre sus hijos. Y reclame la llenura del Espíritu Santo. Aunque el niño sea pequeñito, atrévase a ponerle las manos en su cabecita y decirle: sé lleno del Espíritu Santo. Tal vez en ese momento no haya nada, tal vez en ese momento no haya manifestación, pero esa oración alcanzó el trono celestial, hermano. Y en cualquier momento, como dice la Escritura, de repente cayó el poder del Espíritu Santo, hermano. La imposición de manos. Por eso, hermanos, híjole, ya se me fue. No le hace, aguánteme. Al cabo dejó grabando la novela, ¿verdad que sí? Ok, va. Ya Netflix, la vuelve a poner, pues. Pablo le dijo a Timoteo, recuerde, Timoteo es un jovencito, y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti.
Esto está tremendo. Es un mensaje completo. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Por eso, más adelante, Pablo le recuerda a Timoteo y le dice en el capítulo 5:22 de la misma epístola de primera de Timoteo: no impongan las manos sobre nadie con ligereza, porque no se trata de andarle haciendo hacia todo mundo a ver quién se cae. Es que hay un legado que está en ti. Y cuando tú impones manos, bendito Dios, acompañadas de adoración, acompañadas de ayuno, acompañadas de oración, acompañadas de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Déjeme termino con esto. Ya lo voy a dejar en paz. Estaba escuchando un viejo predicador que, como dice, anciano ya me estaba diciendo, dice, yo no me la acababa con mi abuelita, dice, y luego mi mamá también. ¿Por qué? No, es que no me gustaba que me llevaran a la escuela. ¿Por qué? Porque siempre que me llevaba mi abuelita a la escuela, y antes de entrar me agarraba y ponía las manos sobre mí, y luego comenzaba a orar y la tomaba el Espíritu y comenzaba a hablar en lenguas, y yo estaba volteando a ver, todo el mundo me estaba viendo, mis amigos. Locuras, locuras. Pero pasaron los años, las décadas, y fue un gran hombre de Dios, poderoso, lleno de la gloria de Dios, tremendo predicador, tremendo expositor. Ahora es un anciano. ¿De dónde cree que vino todo ese poder? De aquella abuela que antes de que se entrara a la escuela le imponía las manos y comenzaba a decir: Señor, guárdalo, guarda su mente, guarda su corazón. Y luego llegaba la manifestación del Espíritu Santo, hermano. Y tal vez el niño no lo entendía. No descuides, no descuides. Amados de Dios, imponga las manos sobre sus hijos y ore por ellos y dedícalos y expóngalos al Espíritu Santo. Amén, santos. Pónganse de pie, vamos a orar.